Bienvenidos hermanos a este canal Jesús de la Divina Misericordia, Jesús Salvador de los hombres. En el vídeo anterior, porque estamos tratando el tema de las apariciones de la Virgen del Carmen en Garabandal, las apariciones de Garabandal, en el vídeo anterior hablamos ya dentro de la parte profética de lo que era el gran aviso, de la segunda profecía, dentro de las profecías principales que la Santísima Virgen comunicó y reveló a las niñas, a las videntes. Pues una fue el anuncio de 3 papas que vendrían después de la muerte de Juan XXIII para el final de los tiempos, y luego la otra profecía que era el aviso, de la que hemos hablado en el vídeo anterior. Bueno, pues en este vídeo de hoy vamos a hablar también de otra profecía que la Virgen del Carmen reveló a las niñas, a las 4 niñas, bueno, a algunas de las niñas, a todas no les revelaban lo mismo. Bueno, pues esta profecía es un milagro. Después del aviso que hemos visto en el vídeo anterior, la Santísima Virgen prometió en Garabandal un gran milagro para el mundo, que Dios nuestro Señor va a hacer por su intercesión, por la intercesión de la Virgen, y que va a suceder en principio en Garabandal, aunque algunos estudiosos del tema dicen que este milagro podrá ocurrir también de manera simultánea en otros lugares de apariciones marianas verdaderas, como son Fátima, Lourdes, Guadalupe, etc. El milagro que anuncia la Virgen va a ser un milagro inmensamente grande, como el mundo lo necesita, dice Conchita, la principal vidente de las 4 niñas. Va como el castigo, el que sucedería si tras el aviso y el milagro la humanidad no se convierte. Como el castigo es muy grande, como lo merecemos, el milagro va a ser también inmensamente grande, como el mundo lo necesita. Esto es lo que dice Conchita. Pues bien, este gran milagro, por mandato de la Virgen, Conchita lo anunciará al mundo con 8 días de antelación, porque ella conoce la fecha en que sucederá, y dará esta información 8 días antes, para que todo el mundo lo sepa. Se comunicará evidentemente por algún canal, por algún medio de comunicación, pues a nivel mundial. La Virgen comunicó a Conchita que el milagro ocurrirá dentro del intervalo de un año a partir de que suceda el aviso. El milagro confirmará que el aviso viene de Dios. Además, le reveló también la Virgen que sería un jueves. El gran milagro ocurriría un jueves a las 8:30 de la tarde, según el horario español. Tendrá una duración de unos 10 o 15 minutos, y ese día no será un día en que la Iglesia celebre una fiesta de la Virgen. Ese día coincidirá con la fiesta de un santo mártir relacionado con la Eucaristía. Además, el gran milagro sucederá entre los días 6 y 16 de los meses de marzo o abril o mayo. En uno de esos meses, entre los días 6 y 16, ocurrirá este gran milagro. La hora y el día en que sucederá tienen un significado especial, ya que ese fue el día y la hora de la institución de la Eucaristía por Jesucristo a los 12 apóstoles. Y coincidirá también con un acontecimiento venturoso. Este gran milagro va a coincidir con un acontecimiento venturoso para la Iglesia y para el mundo. Algunos estudiosos piensan que este acontecimiento venturoso es o va a ser, o pudiera ser, la reunificación de las iglesias cristianas, la católica y la ortodoxa. Y esto, pues por varios signos que muestran cierta sincronía, por eso se ha llegado a esa deducción, que en el fondo es una especulación, pero bueno, han llegado a esa deducción por eso, porque han visto algunos signos que son sincrónicos, como son el que la Virgen del Carmen, que es la que aparece, como sabemos, en Garabandal, que la que se aparece es la Virgen del Monte Carmelo, la Virgen del Carmen, pues la Virgen del Carmen es muy venerada en la Iglesia ortodoxa. Además, durante el transcurso de las apariciones, la Virgen le enseñaba a Conchita el Ave María en griego, lengua que usan mucho en la liturgia, se usa mucho en la liturgia de las iglesias ortodoxas, de muchas iglesias ortodoxas. También porque la Virgen del Carmen se le apareció a San Simón Stock para traerle el escapulario, para darle el escapulario, el 16 de julio del año 1251, y la separación de las iglesias católica y ortodoxa
también ocurrió un 16 de julio, aunque fue en el año 1054. Pero coincidieron las fechas, fueron estos dos hechos históricos ocurrieron un 16 de julio. Pero sigamos hablando del gran milagro profetizado en Garabandal. El milagro, dicen las videntes que la Virgen le reveló, que se verá en todos los sitios desde donde se puede ver el pueblo de Garabandal, dicen las niñas. Los pecadores que acudan ese día a Garabandal se convertirán. Los incrédulos creerán y los enfermos sanarán todos. El mundo sabrá el día del gran milagro, puesto que, como hemos dicho antes, Conchita lo revelará con 8 días de antelación, porque ella sabe la fecha. El milagro durará aproximadamente unos 15 minutos, hemos dicho, y viene directamente de Dios. Va a ser el mayor milagro que Dios ha hecho en el mundo después de la Santa Eucaristía y de su resurrección. El milagro viene como el aviso para ayudar al mundo a convertirse. Es una gran manifestación de la misericordia del Señor y nos va a demostrar el gran poder de Dios y sobre todo lo mucho que Dios nos ama. No será necesario que las niñas videntes de Garabandal estén presentes en el momento en que sucederá el milagro. Y además, el Papa que esté en ese momento lo verá desde donde esté. Y no se piensa que sea porque esté de viaje, sino porque cumpliéndose el tercer secreto de Fátima, muy probablemente tenga que salir de Roma, al exilio, y desde ese lugar donde esté exiliado verá el milagro. El milagro, además, dejará una señal permanente en los pinos de Garabandal, que será una señal visible del amor de Dios. La Virgen dijo que después del milagro quedará esta señal como prueba del inmenso amor de Dios hacia la humanidad. Señal que será visible en la aldea de Garabandal y en las montañas de los alrededores. Esta señal, además, que es visible y permanente, como digo, se va a poder ver, se podrá fotografiar, grabar, filmar, retransmitir por televisión a otras partes del mundo, a todo el mundo. Pero no va a poder ser palpada, es decir, no va a poder ser tocada con las manos, pues la sustancia en que está hecha la señal es de naturaleza desconocida, ya que es obra solo de Dios. Se trata, pues, de una señal permanente y visible de naturaleza sobrenatural. El milagro va a ser como la última gran ayuda antes de la purificación universal, ya que si el mundo con esto no cambia, Dios permitirá una gran tribulación, es decir, un castigo. La Virgen pidió a Dios venir a esta aldea de Garabandal como último remedio para evitar o atenuar este posible castigo. Esta ha sido la misión de la Virgen, intentar que el mundo se convierta para evitar ese castigo. Después del aviso y del milagro, si el mundo no se convierte, Dios enviará un castigo sobre toda la humanidad, a excepción de un resto que será preservado. La Virgen dijo que antes del día del milagro, mucha gente habrá dejado de creer en las apariciones de Garabandal, por lo que será de gran alegría la vuelta a la fe que tendrá lugar cuando llegue el aviso y el milagro. Bueno, al principio de estas apariciones de Garabandal hubo un sacerdote, de los muchos que visitaban la aldea de Garabandal durante las apariciones. Este sacerdote, llamado el padre Luis María Andreu, jesuita, profesor de teología, el 8 de agosto fue a Garabandal, el 8 de agosto de 1961. Subió a Garabandal y sucedió que cuando se apareció la Virgen a las niñas, él también entró en éxtasis. Y en este estado estático repitió por 4 veces y muy alto la palabra milagro. Lo dijo en voz muy alta y clara. Milagro, 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 con gran alegría y con fuerte voz. El padre Luis María Andreu vio el milagro y cuando salió del éxtasis dijo estas palabras. Estoy pleno de felicidad, lleno de dicha. Tenemos una madre en el cielo muy buena. Todo esto es de Dios. No hay que tener ninguna duda. Este sacerdote había subido por primera vez a Garabandal en los últimos días del mes de julio, prácticamente
prácticamente al mes del comienzo de las apariciones, en el año 1961. Y luego volvió a subir el día 8 de agosto. Estamos, por lo tanto, en las primeras semanas del inicio de las apariciones de la Virgen del Carmen en Garabandal. Ese 8 de agosto, el sacerdote de la iglesia de Garabandal, que se llamaba Valentín Marichalar, el auténtico, el titular de la parroquia, le dio las llaves de la iglesia al padre Luis María Andreu porque tenía que ausentarse por unos asuntos de la parroquia. El padre Luis María dio su última misa en Garabandal ese día. Pues bien, esa tarde hubo un éxtasis de las 4 niñas que comenzó dentro de la iglesia, cuando estaban rezando el rosario, el Santo Rosario. Después, las niñas salieron en una marcha extática, es decir, caminando en estado de éxtasis, y durante esta marcha estática se iban parando en los sitios de este pueblecito donde anteriormente habían tenido ellas algún éxtasis y se les había aparecido la Virgen allí. Y en esos sitios ellas rezaban. Pues bien, el padre Luis María, entre la muchedumbre que acompañaba a las niñas en esta marcha extática, que se inició, como digo, dentro de la iglesia, rezando el Santo Rosario, y luego salieron de ella por las calles de Garabandal, pues el padre Luis María, entre la muchedumbre que acompañaba a las niñas, como digo, siguió durante todo este largo éxtasis a las chicas, a las muchachas. Pues bien, en ese estado de éxtasis las niñas subieron a los pinos. Y cuando ellas, y con ellas, con las chicas y con mucha gente, subió también a los pinos el sacerdote, el padre Luis María, como digo. Estando ya en los pinos es cuando el padre entró en el campo de visión de las niñas. Y cuando por 4 veces pronunció la palabra milagro. Y es que hay que decir, y este dato es muy importante, que cuando las niñas están en éxtasis no ven a nadie, solamente a la aparición, es decir, la visión de la Virgen y a ellas entre ellas mismas. De modo que, si una de las niñas está en éxtasis y la otra no, la que está en éxtasis no ve a la que no lo está, a la que no está en éxtasis. Lo mismo sucede con relación a los que están presenciando la aparición con las niñas. Es decir, lo mismo sucede con los asistentes. Las niñas, cuando están en éxtasis, no ven a los asistentes que están allí presenciando la aparición. Las niñas solo ven la visión de la Virgen y a ellas entre sí, si están todas en éxtasis. Por eso, las niñas pudieron ver al padre Luis María en ese momento, porque el padre Luis María, estando en los pinos, entró también en éxtasis con las niñas, entró dentro del campo de visión estático que estaba provocando la Virgen. Es decir, que había 4 niñas en éxtasis y una quinta persona, el padre Luis María. Pues bien, las niñas describieron cómo vieron al padre Luis María cuando estaba en ese estado, con ellas. Y ellas cuando estaban todos en éxtasis, las niñas veían a este hombre, veían a este sacerdote, y dijeron, estaba de rodillas, el sudor le caía por la cara. La Virgen miraba al sacerdote como diciendo, muy pronto estarás conmigo. Pues bien, esa noche, el padre Luis María bajó en coche al pueblo de Cosío, que es una localidad que está a unos 5 kilómetros de Garabandal, y allí vio a don Valentín Marichalar, el cura que había tenido que ausentarse de la parroquia y que le dejó las llaves para que él oficiara la misa, y en fin, y la ofició, la última misa que dio este sacerdote, Luis María, el padre Luis María. Pues bien, Valentín, el padre Valentín, entrevistándose con el padre Luis María, el padre Luis María le dijo a Valentín lo siguiente, don Valentín, lo que las niñas dicen es verdad, pero usted no lo diga todavía porque toda prudencia por parte de la Iglesia en estas cosas es siempre poca. Esta frase la escribió don Valentín Marichalar en su diario esa misma noche, antes de tener la noticia de la muerte del padre Luis María. Conchita y las otras 3 niñas videntes han asegurado que la Virgen les dijo que el padre Luis María Andreu, en su éxtasis, la había visto a ella y por anticipado el gran milagro anunciado. Por eso pronunció la palabra milagro por 4 veces en alto y con gran alegría. Esa misma noche, el padre Luis María viajó junto con otras personas en coche a Reynosa, otra localidad cercana, otra localidad de la zona.
y estando ya allí, todavía dentro del coche, volvió a decir a los que estaban acompañándolo, que estaban en el mismo coche con él: estoy pleno de alegría. ¿Qué regalo me ha hecho la Virgen? Qué suerte tener una madre así en el cielo. No hay que tener miedo a la vida sobrenatural. Las niñas nos han enseñado cómo hay que tratar a la Virgen. Para mí ya no puede quedar duda. ¿Por qué nos habrá elegido la Virgen a nosotros? Hoy es el día más feliz de mi vida. Y al momento de decir estas palabras, reclinó la cabeza y murió. No se conocía en él enfermedad ninguna. Murió, podríamos decir así, de felicidad, sin agonía y sin ningún tipo de dolor. Tenía en el rostro una leve sonrisa de felicidad. Pero la historia de este sacerdote y Garabandal no termina con su muerte. Pasados unos días, la Virgen dijo a las niñas que hablarían con él, con el difunto. Y así fue. La gente durante las apariciones empezaron a oír conversaciones de las niñas en éxtasis hablando con el difunto padre Luis María. Y esta noticia llegó hasta su hermano, el hermano del padre Luis María, que también era sacerdote, el padre Ramón María. Pues bien, poco después, su hermano Ramón, también sacerdote como digo, subió a Garabandal y vio que las niñas entraron en éxtasis. Y de pronto escucha que las niñas en éxtasis están hablando con su hermano Luis, el que ya había fallecido. Las niñas hablando en éxtasis con el difunto padre Luis María le dicen, aquí está tu hermano Ramón, y no nos cree que hemos estado hablando contigo. Y para que las creyera, el difunto les dijo qué pasó en su ordenación sacerdotal, o sea, que le transmitió a las niñas detalles y cosas íntimas que tan solo sabían ellos, que tan solo sabía la familia. Las niñas humanamente no podían saber estas cosas. Además, también le dijeron a su hermano Ramón algunas peculiaridades relacionadas con su muerte y con su entierro. En fin, cosas que las niñas no podían saber de ninguna manera. La Virgen dijo a las niñas que el padre Luis María Andreu había visto el milagro y la había visto a ella y que murió de felicidad. El padre Luis María Andreu murió así un 8 de agosto de 1961, día en que la Iglesia celebra la fiesta del Santo Cura de Ars. Este cura, el Santo Cura de Ars, Juan María Vianney, porque ese es el nombre del Santo Cura de Ars, Juan María Vianney, pues este cura tiene una homilía muy personal, muy particular en su vida, muy propia de su persona, vaya. Homilía que se le identifica mucho a él. O sea, cuando esta homilía se escucha, casi todo el mundo que conoce al padre, al cura de Ars, esta es la homilía del cura de Ars. Pues bien, esta homilía tan particular y dice lo siguiente, que si el hombre comprendiera lo que es el misterio de la transustanciación, del pan que se convierte en carne y del vino que se convierte en sangre, en el momento en que el sacerdote, en la persona de Cristo, pronuncia las palabras de la consagración, o sea, que si realmente comprendiéramos ese fenómeno, este misterio, o mejor dicho, ese milagro de los milagros, moriríamos de felicidad. Y lo expresa con estas mismas palabras, recalcando siempre lo de moriríamos de felicidad. Esta pequeña frase es como una coletilla que se repite siempre en esta su personal homilía. Por supuesto que esto que voy a decir ahora es solo una idea, es decir, es una especulación, una simple deducción que no es una afirmación. Pero bueno, es una observación que siempre es bueno comentar, no es malo comentarla. Si observamos la sincronía comparativa de que la Virgen María vino a la montaña de Garabandal y se quedó una buena temporada con las niñas, un periodo de 4 años, el día en que la Iglesia celebraba la fiesta de la visitación a su prima Santa Isabel, que ese fue el día en que apareció la Virgen del Carmen en Garabandal, el 2 de julio, la primera aparición del Carmen en Garabandal fue el 2 de julio, día en que la Iglesia celebraba en aquel entonces la visitación de María Santísima a su prima Santa Isabel, que como sabemos en el pasaje bíblico, pues la Virgen marcha a la región montañosa a ayudar a su prima Santa Isabel, que está
pues embarazada de Juan el Bautista, muy avanzada, y pues también era una mujer de mucha edad también, pues la Virgen fue a ayudarla y a quedarse una temporada con ellas. Vemos una sincronía de situaciones y de fechas. Pues quizás también el milagro que vio el padre Luis María Andreu pudiera haber un momento que hiciera referencia a lo que en su día hablaba el santo cura de Ars, el milagro de la transubstanciación, por la misma sincronía de fechas y también por los acontecimientos sucedidos en esos tiempos. Así podemos decir que, y voy a aclarar esa idea, para que podamos ver realmente la comparación, la sincronía. El 2 de julio la Iglesia celebra la fiesta de la visitación de la Santísima Virgen María a su prima Santa Isabel en la región montañosa, en una población de Judá. Ese es el pasaje bíblico. Y en esa misma fecha sucede la primera aparición de la Santísima Virgen del Carmen en la montaña de Garabandal. Y sin embargo, el 8 de agosto, la Iglesia celebra la fiesta del Santo Cura de Ars con su personal homilía de la transubstanciación y su coletilla significativa de moriríamos de felicidad, y en esa misma fecha sucede la muerte del padre Luis María Andreu, que tras ver el milagro murió de felicidad dicho por la Santísima Virgen a las niñas, que murió de felicidad. Y de aquí que especulativamente, por supuesto especulativamente, no afirmando, podríamos deducir que en el milagro de Garabandal, anunciado por la Santísima Virgen María, sucederá algo en que la humanidad podrá comprender este fenómeno de la transubstanciación, por el que Jesucristo está realmente presente en la hostia consagrada, o sea, en la Santa Eucaristía, en el Santísimo Sacramento. Y este conocimiento pudiera hacernos, pues no morir, porque como murió el padre Luis María cuando conoció eso, sino por una gracia del cielo, pues conociéramos el misterio y se preservara nuestra vida. De tal modo que realmente pues esto no ocasionará una felicidad tan grande, pues por el conocimiento de que Dios verdaderamente está en la hostia consagrada, en la Eucaristía, y ya no hubiera ninguna duda de que ese fenómeno y de que ese milagro es real. El cielo puede estar hablándonos así, con este tipo de signos o señales y de signos sincronizados. Podríamos pensar perfectamente que en el milagro de Garabandal quizás pudiera también haber algo relacionado con la Eucaristía y el misterio de la transubstanciación. Podría ser alguna visualización o algún evento o algún fenómeno por el cual pudiéramos comprender este misterio de la transubstanciación y de la función del sacerdote en la consagración. Pero donde nadie fuera a morir, porque Dios diera ese regalo y esa gracia de ver esto sin que se muriera, como le ocurrió al padre Luis María Andreu. Para Dios todo es posible. Esto es, por supuesto, como decía antes, una especulación. No estamos afirmando nada. Pero al estar estas apariciones de Garabandal tan relacionadas con la Eucaristía y con el orden sacerdotal, se puede llegar a pensar. Sin duda, estos dos sacramentos son los pilares de estas apariciones. La Eucaristía, Dios mismo en un trocito de pan, como cuando se dio en la última cena, es el gran regalo de Dios a la humanidad. Con el aviso y el milagro, la misericordia de Dios despertará al mundo. Toda rodilla se doblará, toda lengua proclamará que Jesucristo es el Señor. Un día el mundo entero adorará con nosotros, los católicos, la Eucaristía, cuando Dios restaure la Iglesia, y será la más grande época en los 2000 años de historia de la Iglesia. Todos serán despertados, incluso los ateos, para saber que hay un Dios, que es Jesucristo, que es el hermoso Salvador del mundo, y que está realmente presente en la Santísima Eucaristía, que está allí, en el Santísimo Sacramento, para ser amado y adorado. Dios quiere salvar a la humanidad entera, y lo quiere hacer con su gran amor y su gran misericordia. El cielo quiere convertir al mundo con el aviso y con el gran milagro, los dos mayores actos de la misericordia de Dios. El Señor nos muestra así su verdadero rostro, el de un Padre bueno, amoroso y misericordioso, que busca siempre nuestro bien y que no nos persigue, no persigue el castigo, no persigue castigarnos, sino nuestra conversión, el cambio de nuestro corazón, de un corazón de piedra a un corazón de carne, un corazón donde reine la bondad, el amor y la misericordia. Dios es siempre el que da el primer paso, y con estos dos inmensos actos de su amor y de su misericordia, que son el aviso y el gran milagro,
nos muestra su deseo real de salvarnos. Y de nosotros depende la respuesta. Así que, y ya con esto, acabamos pues este vídeo perteneciente a la parte profética de las apariciones de Garabandal. Acabamos con este vídeo perteneciente a la parte profética, como digo, de Garabandal, y vamos a emplazarles para el siguiente vídeo, donde sí hablaremos también del anuncio del posible castigo, porque el castigo depende de si hay una buena respuesta de conversión del mundo al aviso y al milagro. Y sin más, por este momento, les deseo buenas tardes a todos, que el Señor os bendiga, gloria siempre al Señor, mayor amor a la Virgen, y Jesús, en ti confío.